Hola a todos, soy Carlota Mascareñas y hoy vamos a volver a hablar sobre el Quijote. En este vídeo nos vamos a seguir centrando en por qué esta obra es tan importante y para eso vamos a seguir viendo sus técnicas literarias complejas. En este caso la técnica que vamos a ver son los narradores, las voces narrativas que nos cuentan la historia del Quijote. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta para entender los narradores de esta obra y de cualquier otra es que nunca podemos identificar al autor de una obra con el narrador o los narradores que haya elegido para contar esa historia. En este caso, nuestro autor real se llama Miguel de Cervantes, es una persona que existió, que vivió de verdad y es la persona que escribió este libro. Ahora, Miguel de Cervantes eligió diferentes narradores para ir contando las historias que aparecen en el libro del Quijote. Un narrador es siempre una voz, es un ente abstracto. No tenemos que identificar al narrador como una persona de carne y hueso que existe en la realidad. Por ejemplo, si yo ahora quisiese escribir un libro y en mi libro elijo que el narrador sea un niño de 8 años, vemos claramente que por un lado estoy yo, que existo en la vida real, y por otro está el narrador, que es algo que yo me he inventado y que es un ente abstracto. Es un ente ficticio, como pueden ser los personajes. A veces el narrador coincide con que también es un personaje y otras veces no. ¿Cómo son los narradores del Quijote? Bien, en primer lugar tenemos al primer narrador, que es un narrador anónimo del cual no sabemos prácticamente nada. Lo único que sabemos es que nos cuenta la historia desde el primer capítulo hasta el capítulo 8. Y cuando llega al capítulo 8 dice, bueno, yo no puedo seguir relatando esta historia porque no sé más. Lo que sabía hasta aquí lo conocía porque lo había leído en las obras de otros autores manchegos y en las obras de ciertos historiadores. Pero ya no conozco nada más, así que hasta aquí se termina mi relato, ya no puedo contar nada. Llegados a este punto, aparece el segundo narrador, del que tampoco sabemos mucho y también es anónimo. Este segundo narrador nos dice que él iba un día por la calle, por un sendero, y se encontró a un muchacho que vendía papeles, carpetas, cuadernos, y le compró una carpeta. Bueno, en realidad en el libro pone cartapacio, me encanta esta palabra, parece un insulto, y le compra una carpeta y dentro de esa carpeta hay un manuscrito. Este manuscrito está escrito en árabe y está escrito por el que va a ser nuestro tercer narrador, que es un narrador árabe que se llama Cide Hamete Benengeli. Entonces, vamos a recopilar hasta aquí. El segundo narrador compra una carpeta donde hay un manuscrito en árabe escrito por Cide Hamete Benengeli y como el segundo narrador no lo entiende, porque no entiende árabe, busca a un morisco aljamiado, que ahora explico lo que es, para que se lo traduzca. Este morisco aljamiado va a ser nuestro cuarto narrador. Los moriscos aljamiados eran personas descendientes de musulmanes o musulmanes que habían sido bautizados que vivían en territorio cristiano después de la Reconquista. Entonces estas personas hablaban árabe y hablaban castellano, por lo tanto el morisco aljamiado traduce el manuscrito árabe y se lo cuenta al segundo narrador y el segundo narrador es el que nos cuenta a nosotros la historia. Hay además un quinto narrador que pocas veces se menciona, pero es un narrador omnisciente que nos habla del primer narrador y del segundo narrador al final del capítulo 8. Y después de este quinto narrador tendríamos, yo lo llamo un sexto grupo de narradores, que es donde metería a todos los personajes. Porque dentro del Quijote los personajes muchas veces también cuentan historias. Cuentan un cuento o cuentan alguna historia propia. Entonces en ese momento ese personaje que está contando una historia también se convierte en narrador.
De forma que este sería como el cuadro de narradores que tenemos, el cuadro de voces. Pregunta importante. ¿Por qué Miguel de Cervantes se complicó tanto la vida e hizo todo esto? ¿Por qué no escribió toda la historia de una sentada utilizando un narrador omnisciente? Que es lo que habría hecho yo. Pues por diferentes motivos. Primer motivo. A Miguel de Cervantes, como ya vimos en el vídeo anterior sobre el Quijote, le gusta mucho caminar en la línea entre la ficción y la realidad. En aquel vídeo vimos cómo lo hacía rompiendo la cuarta pared y utilizando técnicas de metaficción. En este caso, camina entre esos dos mundos porque, de hecho, si os fijáis, mirad, muchos de mis alumnos me suelen preguntar: profe, pero ¿Cide Hamete Benengeli existió? ¿Hay algo de todo esto que sea verdad? ¿Hay alguna historia previa sobre el Quijote que estuviese escrita en árabe y se encontró y se tradujo? La respuesta a todo esto es no. El Quijote lo escribió Cervantes en su casa, tranquilamente, y él es el único autor. ¿Por qué hizo todo esto? Bueno, pues porque realmente al tomarse tantas molestias en darle tantas vueltas a los narradores, realmente llega un punto en que te hace dudar. Y las preguntas que me hacen mis alumnos no son descabelladas, es cierto. Te quedas un poco pensando, ¿habrá algo de cierto en todo esto? Pero la verdad es que no. Por otro lado, también se complica la vida con tantos narradores porque quiere hacer una burla de los libros de caballerías. En los libros de caballerías solía haber una figura de un sabio que relataba las historias del héroe. Y en este caso tenemos al sabio, que sería Cide Hamete Benengeli, relatando las historias del héroe, que sería Don Quijote. Todos sabemos que Don Quijote es una parodia de los libros de caballerías, pero normalmente no sabemos todos los motivos por los que lo es, y este es uno de ellos. El tercer motivo sería porque Miguel de Cervantes quiere demostrar que la realidad no es única. Mirad, cuando en un libro hay varios narradores, o en una película, o en una serie, esto se le llama multiperspectivismo. Significa que te están contando la misma historia desde diferentes perspectivas. Esto es como en la vida real. Tú y yo podemos estar presentes en el mismo hecho, en el mismo acontecimiento, pero yo lo voy a vivir de una manera y tú lo vas a vivir a tu manera. Y cuando yo lo cuente, lo contaré a mi manera, y cuando tú lo cuentes, lo contarás a tu manera. Es el mismo hecho, pero cada persona tiene su versión. En algunos puntos coincidiremos y en otros discreparemos. Miguel de Cervantes quiere demostrar que la realidad no es solo una y quiere, digamos, como darle una dimensión más amplia a su historia, a la historia del Quijote, y por eso pone diferentes voces que cuentan esta historia. Y la verdad es que lo enriquece un montón. Y ya por último, el último motivo que a mí me gusta mucho además, es simple y llanamente porque Miguel de Cervantes quiere demostrar que es su libro, es su obra, y él puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le dé la gana con su obra. Y si quiere poner varios narradores, pues los pone. Y si se quiere inventar que parte de la historia apareció en una carpeta, pues lo pone también. Y si quiere decir que Alonso Quijano era de un lugar de la Mancha del que no quiere acordarse, pues no se acuerda, porque es su libro y lo puede hacer. Y dicho todo esto, pues ya terminamos, espero que se haya entendido y muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Quiero hacer una pequeña aclaración, y es que para representar al morisco aljamiado elegí el icono de Aladín, y quiero dejar claro que Aladín no tiene nada que ver con un morisco aljamiado, más allá de una raíz común en la religión islámica, ¿vale? Aladín es un personaje ficticio de uno de los cuentos de las mil y una noches, y su historia está ambientada en Oriente Medio, mientras que los moriscos aljamiados vivían en la península ibérica, ¿vale? No tiene nada que ver. Ahora no os penséis que Aladín es un morisco aljamiado por mi culpa. Simplemente usé el icono porque me pareció gracioso.